te voy a enseñar cómo achicar este pantalón. Es un pantalón de jean. Me tengo que ir al Club del Trueque y lo tengo que achicar súper rápido para poder irme porque estoy cansada de pisarme la botamanga. La botamanga es la parte de abajo que me quedaba súper largo y ya que estoy lo voy a hacer un poco más angostito porque me quedaba muy ancho, tanto de cintura como de pierna, así que vamos a aprender cómo hacer una botamanga, cómo achicar la botamanga del pantalón, cómo achicar un poco la cintura y además te voy a explicar cómo se enhebra la máquina de coser por si no sabes cómo enhebrar una máquina de coser y cómo bobinar el hilo de abajo también, o sea, todo es un combo. Recordá que en el video anterior también te mostré cómo coser a mano. Vamos a usar un poco de eso y lo vamos a poner acá, pero voy súper rápido porque requiero irme a el nodo, que por cierto, si no sabes lo que es el Club del Trueque, en la descripción del video vas a encontrar el link a todos mis canales de YouTube. En uno de ellos se llama Trueque Vivo y ahí te cuento todas las experiencias que voy teniendo con respecto a lo que es el Club del Trueque. Así que ahora sí, vamos rapidito que me tengo que ir a achicar el pantalón. Lo primero que te quiero mostrar es que este pantalón tiene la costura simple del lado de afuera. Del lado de adentro tiene lo que es una costura doble, que es más difícil de simular. Por lo general, cuando vas a achicar un pantalón, lo que se hace es elegir para achicarlo el lado que tiene la costura simple, para que quede lo más original, entre comillas, posible. Ahora, como es por afuera, vamos a ver que tengo el bolsillo y en la parte de adentro vas a ver que está cosido el bolsillo al lateral. Entonces lo que yo voy a hacer para achicarlo sin tocar el bolsillo, para hacerlo lo más fácil posible, el achicar este pantalón te lo voy a decir de la forma más simple posible. Lo que voy a hacer es achicarlo a partir de donde termina el bolsillo. También lo podría achicar un poco en la parte de atrás en el centro, pero lo que pasa es que ahí también tiene esa costura doble y no la quiero perder. Así que vamos a dar vuelta al pantalón y vamos a empezar a ver cómo vamos a hacer para achicarlo. Hay muchas formas de hacerlo. Te voy a explicar la forma más simple que se me ocurrió en este momento. Lo primero que vamos a hacer es doblar el pantalón a la mitad, extendiéndolo para poder empezar a marcar la zona donde voy a achicar. Fíjate que yo hice que me coincidiera la parte del tiro, que es la parte del centro, lo emparejé y después lo fui acomodando la tela. Primero le sacamos lo que es la botamanga, que acá hay dos opciones. Si el pantalón te queda demasiado largo, le mandás tijera y le cortás directamente. En este caso lo que voy a hacer es descoserlo y de ahí sí después, una vez que veo cómo queda descosido, le voy a sacar un pedacito porque me queda bastante largo. Ahora, terminé de cortarlo. Detalle, aunque vos no quieras cortarle el largo, es importante que descosas eso, por lo menos del lateral en el cual vas a coserlo, para que al final le puedas dar el doblez de terminación como corresponde. Ahora lo que estaba haciendo era acomodar el pantalón, doblándolo a la mitad, fijándome que coincida en la parte de arriba, fijándome que coincida en la entrepierna y toda la parte interna, pero acá está el detalle que te voy a estar mostrando, que cuando lo doblo así, en la parte interna me queda bien, pero cuando voy afuera, que es donde voy a achicar, me queda el doblez con un bulto, porque la parte de atrás del pantalón es como más grande el molde de atrás que el de adelante, entonces no es que te queda doblado perfecto. ¿Ves? Ahí te estoy mostrando que la costura no me queda exactamente en el extremo como si doblaras algo a la mitad, porque justamente el molde de atrás es más grande que el de adelante. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es extender la tela y acomodarla, pero desde la parte exterior, porque es desde donde voy a achicar en este caso. Entonces vuelvo a acomodar todo el molde basándome en la coincidencia de la parte exterior, siempre fijándome que la cintura en el doblez me coincida, que todo el costado me coincida. Inclusive fíjate que yo estaba mirando el bolsillo y me di cuenta que en una parte del bolsillo, un bolsillo está más arriba que el otro, o sea que hasta el pantalón tiene pequeños detalles de terminación. Pero bueno, una vez que ya me coincidió todo, ahí sí vamos a poder empezar a marcar. Para marcar, yo voy a usar alfileres. Hay otras formas de marcar. Podés marcar escribiendo con una tiza de modista, podés marcar escribiendo con una lapicera de esas que al lavarla se sale, porque hay unas lapiceras especiales para modista, podés marcarlo con una tiza de esas que usan los chicos en los pizarrones del colegio, o podés hacerle un pespunte. ¿Cómo se hace el pespunte?
El pespunte se hace como te mostré en el video anterior donde te explicaba cómo hacer una costura a mano simplemente arriba y abajo, pero la diferencia entre el pespunte y ese tipo de costura es que lo haces como mucho más ancha porque es solamente para sostener la tela. Entonces haces un pespunte, también es viable. En este caso lo que yo hago es marcar con alfileres. Pincho el alfiler donde va a iniciar el recorrido y después para dónde va a seguir. Vas a ver que en un momento determinado yo ya no le pongo más alfileres. ¿Por qué? Porque de ahí es cortar, seguir cosiendo en recto, en paralelo a la costura que ya tenía, en paralelo a la distancia que tengo en ese momento. Entonces solamente le voy a poner un par de alfileres para marcar la curva. Te vuelvo a repetir, vos que si todavía no tenés mucha cancha con esto, no tenés mucha práctica con esto, podés alfiletarlo todo, podés marcarlo con tiza, podés marcarlo con un lápiz, podés marcarlo con una lapicera, podés hacerle lo que es la costura, pero yo en este caso lo hice así, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de la máquina de coser. Verás que le falta un pedazo, eso es porque se me cayó la pizarra encima y le partí esa parte, pero la máquina sigue funcionando igual. Vamos a ver que lo primero que vamos a hacer, bobinar el hilo. Verás que voy a abrir esa tapita, ahí está la bobina, que en este caso esta bobina tiene un hilo negro y yo voy a coser el pantalón con blanco porque no tengo beige. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enroscar del todo el hilo negro para no desperdiciar hilo. Vos lo podés sacar si querés, yo lo voy a dejar así como está. Y vamos a agarrar el cono de hilo blanco y lo vamos a empezar a enrollar a mano al principio en esa bobinita que tenemos. Y te voy a mostrar un detalle que no todas las máquinas tienen, pero si la tuya lo tiene, para que sepas cómo usarlo. Una vez que le diste un par de vueltitas, lo vas a poner en ese palito que no sabías para qué servía. Hace un clic, hace otro clic y vamos a ver en el costado de la máquina. Vas a ver que eso que gira al costado de la máquina, en este caso tiene como una trabita. Esa trabita lo que hace es que cuando vos lo trabás y estás bobinando el hilo, la aguja no se te mueve hacia arriba y hacia abajo, protegiendo el sistema de que por una de esas tu máquina, la aguja vaya a pegar mal y se rompa. Hay máquinas que lo tienen, hay máquinas que no. Si tu máquina no lo tiene, vas a notar que cuando vas a bobinar, la aguja sube y baja. Detalle importante, yo acá no tengo donde apoyar el hilo porque justamente se rompió el lugar donde pongo el hilo, pero ahí atrás debería estar el cono de hilo o el hilo chiquitito, el que tengas, y hay que pasarlo por este otro sector porque el pasarlo por ahí hace que se distribuya uniformemente y con una buena tensión en la bobina. Entonces vas a presionar el pedal de la máquina y vas a tener con una mínima tensión para que se acomode bien el hilo en la bobina. Y una vez que ya está, vas a ver que la bobina no gira más. ¿Por qué? Porque ese segundo palito que vos le pusiste clic hace que cuando llegue a tope a la cantidad necesaria, suficiente de cantidad de hilo en la bobina, no te deje bobinar más cantidad. Entonces, cuando ves que ya no gira más la bobina, lo que vas a hacer es retirarlo. Fíjate que ese es el palito que te estaba diciendo, que es como un tope. Onda, hasta acá podés cargar hilo. Más que eso, no va a girar la bobina. Bueno, ya viste que no gira más, entonces lo que vamos a hacer ahora es retirarlo. Vamos a hacer clic hacia afuera con respecto a lo que es la bobina, clic hacia afuera, sacamos, cortamos el hilo y destrabamos lo que habíamos trabado para que la aguja no se mueva, porque si no después vamos a querer ir a coser y decir, ¿qué pasó que la aguja no sube y baja? Es porque te olvidaste de destrabar eso. Ahora vamos a ver cómo se pone la bobina. Fíjate para qué lado gira, se desenrieda el hilo, fíjate que lo llevo al sentido contrario y después lo trabo en ese lugarcito que hay ahí chiquito, ¿sí? Esto lo vamos a dejar así, vamos a dejar la puertita abierta y vamos a ir a enhebrar ahora sí el hilo de arriba para que te muestre cómo haces para pasar eso por el agujerito de abajo. En la parte de arriba, como te había comentado, a mí se me rompió el palito donde va el conito de hilo, así que no me queda otra que dejar el cono de hilo atrás suelto, que cada tanto se me cae, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pasar primero una vueltita por eso que está ahí, por ese otro circulito, vamos para abajo, ahí se ajusta la tensión en un alambrecito que tiene ahí abajo y después vamos a ir a este de arriba que te voy a mostrar más de cerca. Voy a aprovechar que la máquina no tiene ese pedazo para mostrarte bien de cerca para que veas
cómo es ese sistema. Como verás, es un lugar por donde vos pasás el hilo y ahí atrás no tiene cerrado, tiene abierto, entonces lo pasás súper, súper fácil. No tenés que enhebrarlo, sino que le mandás directamente. Ahora, en la parte de abajo, ¿ves? Ahí se ve, ese es el alambrecito que te decía, que se regula la tensión de tu hilo. Y después abajo hay un rulito que vos empezás a enroscar y se pasa por adentro. No lo tenés que enhebrar. Más abajo que eso, en la aguja, donde sube y baja la aguja, hay otro más, pero tampoco lo tenés que enhebrar, lo tenés que pasar así como enroscando. Y ahora sí, obvio, se viene la parte que es un poco más compleja, que es la de enhebrar el hilo. Ahí salió rodando el cono de hilo. Párate, que tengo que ir a enhebrar. Recordá siempre al hilo cortarle la puntita, porque si no te va a quedar como una pelucita, un peluchito, una hilachita ahí que no te va a permitir enhebrarla bien. Si no sabes bien cómo hacer el enhebrado súper fácil, en el video anterior donde te enseñé cómo achicar el corpiño, te explico cómo hacerte más fácil la vida a la hora de enhebrar. Pero bueno, en mi caso ya está enhebrada, así que te voy a mostrar cómo al enhebrar la aguja vamos a sacar el hilo de abajo. En este caso, el pie de mi máquina tiene la abertura adelante, así que ya lo ingresé, y la tuya puede tenerlo al costado. Fíjate que yo bajé la aguja, levanté y tiré del hilo. Y con la tijera me ayudo a sacar el hilo de la bobina de abajo por el lugar donde ingresó la aguja. Y ahora sí, cerramos la parte de abajo. Ahora ya la máquina está enhebrada y lista para que podamos achicar el pantalón. Te voy a mostrar un par de cositas que tiene esta máquina. Por ejemplo, eso es el botón de avance y retroceso. La máquina, cuando lo presiono, está cosiendo, que me lleva para adelante de la tela, y cuando lo presiono lo lleva para atrás, y cuando lo dejo de apretar lo lleva para adelante. Esto es para hacer el atraque. Ahora vemos que la máquina también tiene bordados, tiene un sistema de bordados que la verdad nunca lo usé. Tenemos los tipos de costura y desde ahí se regula si queremos una costura que sea recta o más en zigzag. Ahora sí, vamos a empezar a achicar el pantalón. En este caso particular, como te dije, yo le puse alfileres. Para empezar a coser, lo que voy a hacer es ir sacando el alfiler. La primer alfiler se lo saco cuando ya posicioné el pantalón en la máquina bajo el pie para que pise ahí, y después voy acomodando todo el resto. Después, a medida que le voy sacando los alfileres, vas a ver que yo posiciono mi dedo donde estaba antes el alfiler. Entonces, ¿qué hago? Hago una línea imaginaria desde donde está la aguja en este momento hasta donde está mi dedo. Y mi dedo me va guiando hacia donde tengo que coser. ¿Ves? Ahí ya puse el pie, le saco la primera aguja, pero ahí queda mi dedo donde estaba el primer alfiler. Y entonces la máquina la voy a hacer que vaya cosiendo hasta ahí. Después voy sacando el otro alfiler, mi dedo queda donde estaba el alfiler y voy guiando la costura hacia donde está mi dedo. Ojo con el dedo, por favor, tampoco esperes a que se te acerque tanto el dedo a la aguja para sacarlo. Y así le voy sacando el otro alfiler y voy a seguir cosiendo, fijándome que siempre las dos telas queden estiradas, que no se me empiecen a arrugar. Una vez que ya pasó la parte de los alfileres, lo que voy a hacer es guiarme por la costura lateral que tengo. En este caso también tenés el borde de la máquina, ahí viste que tiene esa plaquita que tiene ahí, tiene como varias liñitas, te puedes ir guiando de eso también. En mi caso particular me voy a guiar de la última costura y a ojo voy a ir cosiendo en paralelo a esa costura, todo recto directamente. Por eso en tu caso, si vos ves que no te va a salir o tenés miedo o lo que sea, le puedes hacer una marca con lápiz, con tiza, pespunte o ponerle todo alfileres, como te sea más cómodo. Cuando llega al final le hago un atraque, que era como te decía, es ir, volver y volver para que no se descosa. Y ahora sí, levanto el pie, tiro un poco del hilo para que no se me desenebre, porque si no se desenebra la aguja, y vamos de nuevo con el tema. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra pierna. Una vez que terminamos de coser, en mi caso le voy a sacar un poco del costado porque tiene un montonazo de tela. En este caso en mi pantalón es ancho y se usa ancho, así que si le dejo mucho borde no hay problema. En el caso de que tu pantalón sea ajustado al cuerpo, sea una tela elastizada, te sugiero que no le dejes tanto margen como le estoy dejando yo, y que además de esa costura recta le hagas una costura en zigzag para que no se te deshilache,
o le hagas 2 costuras rectas. Si no te animas a hacer un zigzag, hacerle 2 costuras rectas y va bien igual. Es para que contenga la tela, para que no se te deshilache. En mi caso, te voy a dejar más o menos así nomás porque es un pantalón súper ancho, así que no va a haber problema. Ahora sí, vamos con la bota manga. Para la bota manga, lo que vamos a hacer es, si tu máquina tiene el brazo desmontable puesto, se lo sacás. Fíjate que la mía no lo tiene, entonces ¿qué hace? Vas a poder embutir la botamanga ahí para coserlo mucho mejor. Fíjate que le voy a hacer un doble doblez a la botamanga y no le voy a poner nada porque yo ya estoy acostumbrada y lo quiero hacer rápido, entonces no le voy a poner nada. Vos le podés primero medirlo para que te quede exactamente como corresponde. Segundo, lo podés marcar con alfileres como hicimos anteriormente, o lo podés hilvanar, darle unas pequeñas costuras amplias como para que te quede donde vos querés, para que no te compliques a la hora de coser. En este caso, a la hora de coser, voy a primero que nada doblarlo, hacerle un doble doblez, o sea, lo doblé una vez, lo doblé una segunda vez y voy a tomar el borde externo de la botamanga como referencia. ¿Viste que te dije que había una chapita ahí abajo? Bueno, en esa chapita hay varias líneas. Voy a hacer que una de esas líneas coincida con el borde del doblez de la botamanga y entonces la aguja siempre va a coser a la misma distancia de ese borde, siempre que yo mantenga el borde de la botamanga en paralelo a esa línea. Lo voy a usar como guía para que la costura siempre quede prolija y no me quede más ancha en un lado y más angosta en el otro. Después el doblez es doblarlo una vez y otra vez y vamos, ¿ves? Ahí te muestro lo que es la guía que yo voy a tener para hacer esta costura perfecta. Así que vamos a coser las dos botamangas de la misma manera. Recuerda que al final siempre le hacemos un atraque para ajustar la costura. Una vez que terminamos las botamangas, vamos al tema de achicar la cintura, porque este pantalón me queda bastante grande y lo que te quiero mostrar en la cintura es que los pantalones tienen las presillas. En el caso de, vos decís, bueno, lo achico en el centro atrás, pero en el centro atrás tiene una presilla. Entonces, la opción para hacer eso es, tenés que descoser la presilla, achicarlo y después colocarle la presilla de nuevo. En cambio, los laterales no tiene presilla. La presilla está del centro un poquito más al costado. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es achicarle en los costados en ambos lados. Le voy a hacer como un triangulito donde voy a doblar el lateral así y después le voy a coser. Primero, siempre en la primera parte le hacemos un atraque, que es ida y de vuelta, como te había mostrado en la máquina, y termino bien al borde. En este caso, el pantalón estaba un poco complicado, pero después lo voy a arreglar mejor. Una vez que le cosimos ese triangulito, lo que vamos a hacer es, si querés darle un detalle de terminación, una costura envolvente, como hicimos en el video del corpiño, de que achicamos el corpiño, la costura envolvente. Bueno, se lo vas a hacer llevando ese triangulito hacia atrás. Espero que esta información te haya sido útil. Hay muchas formas de achicar el pantalón dependiendo de dónde está la costura, de la forma del pantalón y un montón de factores. Pero bueno, en este caso te muestro cómo achicar este tipo de pantalón y después te voy a traer otro tipo de pantalones para que veamos cómo achicar otros sectores de otros pantalones. Y encima, además, lo que voy a hacer es ir al Club del Trueque que se compra ropa. Voy a comprarme un pantalón que me guste, que me quede chico, para explicarte cómo agrandar un pantalón, porque acá acabamos de ver cómo achicar un pantalón. Ahora quiero ver, ok, el pantalón no me entra de X lado, ¿cómo hago para hacerle una ampliación? Entonces vamos a empezar a modificar ropa que a veces nos encanta la prenda, pero no nos entra el brazo. A mí no me entraba el brazo antes en algunas prendas, entonces vamos a aprender un poco cómo modificarlo y además también más adelante te voy a traer cómo hacer un corset con cualquier prenda, o sea, elegís una prenda solo por la tela y la reciclás y te haces un hermoso corset. Todo eso se viene, así que muchas gracias por haber visto este video. Recordá que tu apoyo sirve muchísimo si comentás, si reproducís este video, si le compartís a alguna persona que sabes que le puede servir, alguna persona que quiere empezar a dedicarse al tema de arreglos de ropa. Puedes armar un proyecto en base a eso. Te voy a estar pasando todas las formas en las cuales yo suelo arreglar mi ropa, tal vez para que armes un emprendimiento. Así que no olvides suscribirte al canal, darle like, me puedes dejar un comentario sobre qué otro tipo de prendas te gustaría que achiquemos, que modifiquemos, qué es lo que vos requerís. Así este canal se basa en lo que vos estás necesitando para seguir adelante.
Sin mucho más, nos vemos en un próximo video.